después de haber escuchado las autoridades, vamos a dar comienzo a la primera conferencia, pero antes hago una aclaración con respecto a los micrófonos que van a estar deshabilitados para todos, así que levantar la mano para hacer preguntas y así lo podemos hacer también a través del chat. Una cuestión de esto para ordenarnos. Bueno, esta primera conferencia tiene que ver sobre Resolución 4.0, oportunidades y desafíos de las empresas agroalimentarias en el mundo exponencial, cuyo disertante es el invitado, abogado Magister Carlos Vidal. Carlos Vidal es abogado y escribano egresado de la Universidad Empresarial Siglo XXI y técnico universitario en Administración de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de Azul, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Cursó una maestría en ciberderecho en la Universidad Católica de Murcia, España, donde su tesis está actualmente en evaluación. Ha realizado varios cursos de posgrado, programa de posgrado en Derecho en Internet, Tecnología de la Comunicación del Centro de Estudios, en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, Derecho Informático Avanzado en Legalitech en la Universidad de Palermo, Diplomatura en Derecho 4.0 en la Universidad Austral, Diplomatura en Derecho Informática de la Universidad de Palermo, Diplomatura en Seguridad Informática, Protección y Privacidad de Datos, Compliance Economics y Digital o por criptomonedas, cibercréditos, derechos humanos de la Universidad de Palermo, diseño y evaluación de proyectos de Egyptian International Center Agriculture, ministro y bueno, en el Cairo. Ha realizado decenas de especializaciones tanto a nivel internacional como nacional. Desde el año 2016 se desempeña como asistente en el Centro de Investigación en Economía y Perspectiva de INTA. En el 2014 y 2015 fue consultor y asesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre el 2012 y 2013 se desempeñó como consultor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Entre 1996 y 2001 fue asesor y coordinador técnico en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Se ha desempeñado como asesor en varias entidades financieras. Tiene vasta experiencia en gestión de proyectos de inversión y desarrollo. Docente invitado de una innumerable cantidad de universidades nacionales. Ha participado en una importante cantidad de publicaciones, entrevistas, disertado en congresos, conferencias y seminarios de orden nacional e internacional. Carlos, todo tuyo. Gracias, Claudio. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Voy a compartir pantalla primero y luego comenzamos. En primer lugar, el agradecimiento enorme por la invitación. La verdad que volver a la Facultad de Agronomía de Azul es un enorme placer. Hace muchos años que no ando por allí, pero la verdad que siempre es un placer regresar y ver, además, participando a tantos exprofesores, compañeros de cursada, alumnos de la facultad y demás, así que muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Y la verdad que todos quienes me precedieron en la inauguración hablaban un poco de este desafío que nos ha traído la pandemia con el tema de la digitalización y cómo nos hemos ido adaptando poco a poco a esto. Y la verdad que era un proceso que estábamos viviendo, pero que cada vez lo estábamos, que a medida que fue pasando el tiempo se fue acelerando. En realidad esto que hemos llamado la cuarta revolución industrial, digamos, un proceso de transformación exponencial muy grande que, por supuesto, continúa lo que fue la revolución del vapor, la electricidad, la computación, pero en este caso con muchas particularidades, especialmente esto que se ha dado de llamar la segunda era de la máquina, como lo llama el director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Digamos, ¿y por qué particularmente? Porque en realidad se da un proceso de convergencia de muchas ciencias que ahora vamos a ir viendo en todo este proceso. Pero además encuentra al sector agroalimentario en general en el mundo con un fuerte desafío, un desafío estructural de incrementar la producción de alimentos en por lo menos el 70% para poder alimentar a esos casi 10.000 millones de habitantes que vamos a hacer en el 2050, pero además
con una porción muy importante de la tierra que se ha ido perdiendo como superficie agrícola, 10 millones de hectáreas que se están perdiendo anualmente como superficie agrícola, un cambio climático estructural que por supuesto está contemplado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y que cada vez más hacen que la tecnología sea un factor estructural y necesario para poder afrontar toda esta transformación. Y esta transformación no solamente implica la producción, sino que también ha afectado y mucho a los niveles de consumo y al tipo de consumo que tenemos. Porque en realidad el nuevo consumidor es un consumidor mucho más urbanizado, mucho más dinámico, mucho más informado, y que quiere conocer el que está consumiendo. Y para nosotros eso, como profesionales, como empresarios, como productores, nos genera muchas, pero muchas demandas. Y les decía, convergencia de ciencias en el marco de esta revolución, una convergencia de ciencias físicas, digitales y biológicas que nunca se vio en una transformación en ninguna de las revoluciones previas. Todas fueron puntuales que luego decantaron sobre la sociedad, pero esta es una revolución absolutamente distinta, y cuando decimos transformación e innovación en ciencias, decimos ciencias físicas, por supuesto, lo estamos viendo, las maquinarias autónomas que comienzan a aparecer, la impresión 3 y 4D, la robótica, los drones, la innovación biológica, por supuesto, la carne sintética, los laboratorios fabricando carne en sí misma, los alimentos basados en planta que comienzan a tener un desarrollo, y a partir de la pandemia en los países, especialmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, han tenido un crecimiento muy, muy importante. La edición génica, la nanotecnología, por supuesto. Pero yo quiero referirme puntualmente, por mi especialización, a lo que es la innovación digital. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos transitando esto? Porque en realidad veníamos transitando, en realidad, un proceso de crecimiento de la conexión de manera muy significativa. Tenemos el 55% de la población del mundo urbanizada. Tenemos Internet, que ya la tiene entre el 50 y el 60% de la población, telefonía móvil casi el 70%, redes sociales el 50%. Esto cambia el perfil de nuestro cliente de manera significativa. Internet creciendo, por supuesto, con más de 4.500 millones de habitantes conectados. Una disponibilidad, como pueden ver, en el año 86, no hace tanto finalmente, no teníamos casi almacenamiento digital. Hoy tenemos el 95% de nuestra información, y de esto es lo que quiero que hablemos un poco sobre cuáles son los desafíos como profesionales, como empresarios. Disculpen que algo pasó en mi máquina que no está reconociendo el mouse. A ver ahí. Ahí. Entonces, cuando me preguntan de toda esa transformación digital, muchas veces, ¿cuáles son los principales vectores que afectan al sector en general? Yo creo que hay 3 que son definitorios en esto: el Internet de las Cosas, el blockchain y la inteligencia artificial, que son los 3 temas que me interesa conversar con ustedes hoy. El blockchain, por supuesto, asociado a las criptomonedas, que es un tema que surgió así por la crisis del 2009, a partir de la aparición de Bitcoin, y del famoso white paper que pueden ver aquí, de Satoshi Nakamoto, en el cual las criptomonedas en realidad no sabemos ni siquiera quién es Satoshi Nakamoto, si es una persona, es una empresa o qué, pero el tema es que nos dejó una criptomoneda que apareció y un sistema que ya venía desarrollándose, pero que encontró toda su resolución técnica alrededor de blockchain como tecnología. ¿Y qué es blockchain finalmente? Blockchain es una base de datos distribuida, compartida, inviolable, asociada a cripto, pero que yo con ustedes quiero conversar de cómo nos afecta en el mercado de alimentos, porque creo que así tenemos uno de los grandes desafíos de la Argentina y de los países productores de alimentos. El nuevo consumidor quiere conocer qué consume y quiere conocer todas las características del producto que consume. La trazabilidad de alimentos es algo que se instaló en el mundo hace mucho, pero que gracias a blockchain se está digitalizando cada vez más. Carrefour, solo por ponerles un caso para entender cómo funciona esto, el blockchain alimentario a partir de un pollo campero en Europa. El pollo nace en la incubadora, se lo registran en un programa informático, en qué incubadora, cuándo nació, de qué manera, las vacunaciones que tuvo, el tratamiento que tuvo, cómo fue siendo trasladado a las distintas granjas por donde pasó, cómo se lo transportó, la cadena de frío, el almacenamiento en el supermercado,
hasta que el cliente finalmente termina yendo al supermercado y solamente con un código QR conoce toda la trazabilidad de ese producto. Esto hoy está sucediendo en carnes, en pescado, en frutas, en vinos, y Argentina inclusive ya lo está incorporando. Lo tenemos en el SENASA para trazar cuarentenas en granjas. Lo tenemos en proyectos como Carnes Validadas, un gran proyecto argentino que en los últimos días llegó inclusive a abarcar toda la cadena, desde el nacimiento del ternero hasta la comercialización de carne, en una cadena de blockchain, con grandes productores y con medianos productores que están ya trabajando en esta línea. Y por supuesto, ¿qué significa esto? La potencialidad de esto como productores. Imagínense lo que implica conocer cuando aparece una determinada pandemia, el origen de esa pandemia. El control de actividades ilegales y evasión, los controles fitosanitarios, por supuesto, la calidad de los productos, y una cuestión adicional para nosotros y para lo que nos dedicamos a la administración agropecuaria y a las empresas y demás, lo que significa todo como dato también para las entidades financieras, para las entidades de seguro, que comienzan a tener cada vez más información real sobre lo que está aconteciendo en nuestras empresas. Sigo con el siguiente vector que les decía, el Internet de las cosas, la interconexión de objetos en la empresa agropecuaria. Solo en el mundo ya hoy tenemos entre 9 y 10 mil millones de objetos interconectados, con una proyección de 50.000 millones en solo 10 años. ¿Para qué? Por supuesto para determinadas actividades sociales, pero en el sector agropecuario, para monitoreo de cultivos, para búsqueda de eficiencia, para automatización de sistemas de riego. Hoy tenemos productores que directamente están en su casa y a la mañana reciben el dato por celular de cuántos milímetros deben regar cuántos milímetros deben aplicar de riego en su sistema de riego en el campo, y con la implicancia que eso tiene desde el punto de vista del costo, por supuesto, energético, pero por otro lado, del impacto que tiene desde el punto de vista del clima y de la utilización eficiente del agua. Por supuesto, la mejora en la gestión administrativa y comercial, que inclusive la hemos ido viendo en este último tiempo con la pandemia, que se aceleró sustancialmente todo este proceso. Algunos casos solamente que estamos teniendo ya en Argentina. Acá en mi campo me tocó hace un mes hacer la presentación a pedido de la gente de la Asociación de Cooperativas Argentinas de esta app, que le brinda a los productores posibilidad de cargar toda la información que tiene en su establecimiento, utilizar blockchain para trazar algunos productos, posibilidad a futuro de utilizar inteligencia artificial para esto, intercambiar información con empresas. Digo, toda la potencialidad que tenemos aquí y que se agrega y lo cruza a todos la inteligencia artificial. El gran tema que hoy por hoy nos está atravesando a todos y todos los sectores. Yo antes de comenzar la charla les comentaba que me había demorado un poquito porque estaba grabando una conferencia para la Organización de Estados Americanos en Brasil, precisamente solo para hablar de inteligencia artificial en el sector agropecuario, porque es el gran debate que nos está tocando a todos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, tenemos distintas definiciones. A mí siempre me gusta utilizar la de la ONU, quizás porque habla de que esto es un arte, digamos, el arte de elaborar sistemas informáticos capaces de resolver problemas y desempeñar tareas, simulando los procesos intelectuales que nosotros tenemos, y realizar tareas por nosotros, pero con muchísimo mayor nivel de eficiencia, pudiéndosele enseñar cómo resolver problemas, e inclusive en algunos casos, aprendiendo ella misma con el tiempo a resolverlos como ya ha surgido en algunos sistemas. Y por supuesto, con la posibilidad que nos da para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, los sistemas inteligentes para siembra, para cosecha, la prevención y la mitigación de riesgos, y por supuesto la predicción de precios y la predicción de riesgos, especialmente de riesgos climáticos, que son de alguna manera los que más están impactando sobre el sector agropecuario. Ahora bien, tenemos esto como sistema tecnológico para aplicar, que ya se comenzó a aplicar en la empresa agropecuaria. Ahora también tenemos algunos desafíos, y acá me quiero concentrar un poquito, que es cómo tenemos que ver nosotros como profesionales del sector, cómo tenemos que empezar a ver esto.
Ustedes saben que la inteligencia artificial finalmente es un sistema de algoritmización. Somos en el mundo y la sociedad algoritmocentristas. Hoy ustedes intentan comprar algo e inmediatamente, cuando entraron a la red a comprarlo, al rato les empiezan a aparecer por todos lados publicidades de lo mismo. Resultado de los grandes algoritmos que están funcionando con la información que reciben sobre ustedes. Lo mismo que reciben de la empresa agropecuaria y del productor. Con lo cual, estos debates hoy se comienzan a dar en el sector y empiezan a tomar un eje. Porque analizar la ética de esos algoritmos, la forma en que se construye y particularmente cómo nos perfilan esos algoritmos como clientes y como empresarios. El sistema financiero cada vez más está comenzando a utilizar esto. Los robot advisors para asesorar en inversiones se estima que en poco menos de 10 años van a crecer el 1200%. El crédito asignado por inteligencia artificial se estima que por lo menos se va a quintuplicar en solo 5 años en el mundo. Entonces, todo esto creo que lo tenemos que tener como un debate estratégico y por eso lo quería compartir con ustedes en el medio de la apertura de estas jornadas. Con lo cual nos encontramos con una empresa cruzada por la digitalización, una empresa agropecuaria que comienza a ser cruzada por el proceso digital, sensorizada con drones, con Big Data, por supuesto, Machine Learning, Internet de las cosas, cruzándola con datos en tiempo real, y que nos permiten tener información en tiempo real, segura, encriptada, intervinculada a través del uso de blockchain, de dispositivos que ya tenemos en la Argentina, como la firma digital, la firma electrónica, la digitalización de las gestiones administrativas, el Warrant electrónico que comenzó el año pasado en la pandemia, ya implementado por el Estado Nacional, y la contratación digital, y por supuesto los smart contracts, que no nos da el tiempo para que hablemos de smart contract en este momento, pero si algún día lo quieren hacer, lo podemos hacer. ¿Camino a qué? Camino a la empresa inteligente, que es a la que se está dirigiendo el mundo y nosotros también. Ya en la Argentina se han presentado inclusive los tractores autónomos, ¿todavía están comercializando? No, pero lo que es cierto es que ya están comercializando los tractores en los cuales no hay que tocarle ni el volante, van con un conductor, pero ya ni siquiera hay que tocarle el volante para ir hacia adelante. Este paso de la empresa supervisada a la empresa automática y predictiva, ligada en gran forma a ese cruce entre la inteligencia artificial con el blockchain y con la Internet de las cosas. Con lo cual aquí es donde creo que tenemos buena parte de los debates hacia el futuro sobre el sector. Finalmente, para resumen, sensorización y automatización, datos en tiempo real y el poder de la nube. El poder de la nube, ¿para qué? Para almacenar datos. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Todos los que hemos estudiado carreras y tenemos profesiones vinculadas con la administración, con la economía y demás. Siempre hemos estudiado los factores de la producción como esa interconexión de factores que dan origen al producto y que son la tierra, el trabajo y el capital. En el mundo actual tenemos un nuevo patrón de producción, un nuevo factor de producción que se suma y que es el dato. El dato es un factor estratégico y como dice, y se los recomiendo a los que quieran leer este libro, como dice Yuval Harari en Homo Deus, tenemos la religión del dataísmo como sociedad. Somos una sociedad de datos. Y por eso mismo es que finalmente cuando ustedes miran y hagan un análisis de lo que son las empresas del siglo XXI, las empresas del siglo XXI son empresas de datos, que manejan datos. Cuando nosotros hace 20 años atrás mirábamos Wall Street, todavía teníamos a las empresas de maquinaria, las empresas de autos, como las grandes empresas del mundo. Hoy, las empresas que manejan información y data son las que están definiendo el futuro. ¿Y por qué? Porque como en el sector agropecuario, ¿qué nos termina pasando? Que hoy una de las conclusiones es que producimos alimentos, pero además producimos datos. Y ese es el debate que nos estamos dando en el mundo y que nos estamos dando también o empezando a dar en la Argentina sobre esto. Cómo gestionar desde la empresa y cómo manejar este tipo de datos en todo esto. Las empresas Agrotech lo están llevando adelante y las dos que creo que van de punta, y esto no es una publicidad solamente, creo que las dos que van de punta en el mundo, y en esto hay consenso, son John Deere y CLAAS. Digamos,
el sistema de colección de datos y de intervinculación de datos que lograron John Deere y CLAAS en todos estos años para intercambiar información entre sus clientes y para obtener información de sus clientes con la posibilidad de fomentar a través de esa información el mayor desarrollo tecnológico ha sido estratégico. Y aquí, entonces, ha surgido un gran debate en el mundo. Y ese debate en el mundo es sobre cómo el productor, el empresario y los profesionales agropecuarios nos concentramos y nos paramos frente al manejo de la data que se genera en la empresa agropecuaria. La Unión Europea, y esto solamente un pequeño paréntesis jurídico, nosotros somos herederos del derecho europeo en términos generales y tendemos a legislar mucho, pero muchas veces la legislación, siempre como saben, va por detrás de la tecnología. La tecnología es demasiado rápida como para legislarla de manera dura. Entonces los países han comenzado a encontrar, de alguna manera, posibilidades de trabajar con los productores y las empresas tecnológicas para lograr otro tipo de estrategias de regulación de este tipo de temas. Y uno es el Código de Conducta Europeo sobre el uso compartido de datos agrícolas, que ya se está discutiendo inclusive en algunos países de América Latina. Del año 2018, ¿cuál es su idea central? Yo le llamo por ahí el preámbulo de esto. Que los productores y la agroindustria, por supuesto que están dispuestos a intercambiar información entre sí y a contribuir a la mentalidad de datos abierta para potenciar el desarrollo tecnológico y favorecer el desarrollo del sector. Pero con una necesidad estratégica, que es poder conocer los beneficios y los riesgos que cuando una máquina ingresa a mi campo, sensorizada, levanta datos y lo transmite a la nube, qué es lo que sucede allí con esos datos y cómo puedo saber qué se está haciendo con ellos o qué beneficios puedo tener con ellos. A partir de eso, distintas organizaciones europeas firmaron, que aquí pueden ver algunas, pero firmaron este código de conducta para poder administrarlo, que básicamente es un código de conducta de buenas prácticas y es facultativo, pero ya comienza a definir quién es el propietario de los datos de la empresa, el productor de la cual se obtiene esa empresa, cómo él puede, autorizar el uso de esos datos cuando los datos son trasladados y salen de la empresa. Por supuesto, el valor de los datos y la posibilidad de beneficiarse de alguna manera de ese insumo que para la industria tecnológica está saliendo desde la empresa agropecuaria. Todo este debate, por supuesto, de la Unión Europea y la protección, por supuesto, de derechos de propiedad intelectual, seguridad de tratamiento, como les decía, y demás, que si quieren después les puedo compartir la presentación, pero no tiene, es para pasarlo rápido, pero comentárselos como eje. Creo que este es uno de los ejes de debate que estamos teniendo hacia adelante. Y aquí, por supuesto, este código de conducta sostenido en los principios de privacidad y seguridad de los productores agropecuarios firmado en Estados Unidos en 2016. Digo estas dos cosas y pongo estos dos ejemplos para mostrar por dónde está yendo el camino de la discusión del negocio agropecuario digital hoy en el mundo. Y miren algunas de las empresas que son muy conocidas para nosotros: Dow, John Deere, AGCO y demás, entre otras varias. Todas firmantes de ese componente, con un adicional. Cuando comenzó a funcionar esto, decidieron conformar una asociación no gubernamental entre todas las empresas y grupos de productores para poder certificar los datos y poder evaluarlos y darle un mensaje al productor de seguridad de esa utilización que está haciendo en el mundo digital. ¿Cómo estamos en Argentina con esto? Bueno, todavía estamos avanzando en un debate muy primario. Se ha comenzado a debatir. Algunos países de la región, particularmente Brasil, está un poco más adelantado con esto. Las estrategias, la Argentina tiene una estrategia de inteligencia artificial que contempla algunas de estas cuestiones, que se está ajustando en el actual gobierno, pero por supuesto que todavía está el desafío de continuar afianzando todo este debate, y sin dudas es un tema que cada vez más está surgiendo
a mí me toca participar mucho de eventos de las asociaciones de productores, de las entidades de productores, y la verdad que está surgiendo cada vez más. El otro día el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina hizo un evento donde estuve participando y donde varios expositores estuvieron hablando precisamente de este tema, porque comienza a tomar una entidad significativa cada vez mayor. En el marco de todo esto, nuevos vectores tecnológicos, como decíamos, nuevos debates alrededor de la protección de datos y nueva empresa agropecuaria en todo esto. ¿Cómo construimos este ecosistema agroalimentario 4.0 que tanto decimos? Sin duda que primero promoviendo la innovación, el desarrollo y la investigación. Solamente por mostrar algunos datos. La Argentina, América Latina avanza fuertemente en el desarrollo de la innovación AgTech en el mundo, si bien un poco más atrás, pero avanza, y Argentina también representa el 23% de esa innovación y que se está desarrollando cada vez más. Fíjense la participación de Argentina con respecto al resto de los países de América Latina en muchos de estos temas. El ecosistema AgTech argentino en 2020, que por supuesto es mucho más amplio, este es un primer pantallazo, pero que inclusive es mucho más amplio y que surge en buena parte de las universidades y de los estudiantes de las universidades argentinas. La conexión, por supuesto, conectar a ese agro digital, si no será posible ir adelante. La región pampeana todavía es conectada, pero la extra pampeana con grandes limitaciones. Es fácil hoy, a mí desde Buenos Aires, hablar de conectividad y hablar de digitalización, pero cuando me voy a mi campo, a 500 kilómetros de Buenos Aires, se me complica hacer eso. Entonces digo, tenemos un fuerte debate sobre este tema con una cuestión adicional que nos viene empujando, que es el 5G, la velocidad de redes por excelencia en la cual estamos avanzando poco a poco en Argentina y con algunas estimaciones de crecimiento en América Latina, pero todavía en Argentina con algunas demoras que se espera que en 2021 y 2022 se pueda avanzar un poco más. Hay algunas pruebas recién, están las primeras pruebas en Rosario y en Buenos Aires, pero como veían ustedes, yo les pasé ahí antes yo les pasé aquí algo importante que es la latencia, la capacidad que tiene Internet con 5G de reaccionar ante cualquier orden. Esto, para todo lo que tiene que ver con la maquinaria autopropulsada, con los tractores autónomos y demás, será fundamental para llevarlo adelante. Y por supuesto, la modernización de políticas y regulación, sin dudas, como les decía, empezar a adaptarnos a esto y generar el debate adentro del sector, e impulsar la cultura digital. Y esto creo que es fundamental, y con esto quiero ir cerrando, pero aquí me parece que está el centro también del debate de este tipo de jornadas como las que estamos participando. Somos profesionales, somos productores, somos estudiantes de un sector que necesita cada vez más incorporar la cultura digital como estrategia de avance y de incorporación tecnológica. ¿De qué manera? Primero, con interdisciplinariedad. Encarar la inteligencia artificial, analizar el Internet de las cosas y demás, es muy difícil hacerlo de una profesión aislada. A mí me toca ser docente del posgrado en Derecho a la Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Si ustedes vieran, ustedes se hubiesen imaginado hace unos años que un posgrado de la Facultad de Derecho era un posgrado de abogados. Hoy tenemos más psicólogos y filósofos casi que abogados, y ingenieros que abogados participando, y de distintos países del mundo. Porque finalmente es entender un concepto demasiado complejo y demasiado amplio que es imposible hacerlo desde una sola mirada. Y trabajando todos juntos, por supuesto, con el objetivo de formar esto que les decía, las empresas, los empresarios y los profesionales 4.0, construyendo entre todos, porque este es el objetivo, y construyendo con equilibrio entre todos, que es el mensaje final que quiero dejar en esto. Con equilibrio ambiental, como decíamos, con equilibrio jurídico y económico, que es el gran desafío que tenemos en nuestro país, con equilibrio social y con equilibrio institucional. Creo que esto es fundamental y nosotros, desde el lugar que nos toca, lo tenemos que lograr. Quiero cerrar acá y queda una cosita más nada más. No quiero excederme en el tiempo. Yo pongo siempre el cronómetro, así que estoy en 25 minutos 08.
Pero quiero decirles, quiero decirles, antes de pasar a al próximo slide, solamente lo siguiente. En primer lugar, el agradecimiento a Mónica, a la decana de la facultad, a todo el equipo del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la facultad, que me tocó en su momento, del cual me tocó formar parte en su momento, a las autoridades de otras universidades y de la Universidad del Centro también. A todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Luego el otro día ponía en las redes sociales que luego de 27 años vuelvo a la Facultad de Azul, y la verdad es que ha pasado el tiempo, pero es un enorme placer verlos. Y como siempre digo, pasaron el tiempo, pasaron los títulos, pasaron las capacitaciones, todo lo que se puede haber dicho al inicio de la charla, y pasó la vida, pero lo principal es que Azul siempre sigue teniendo un lugar muy importante en mi vida, y si vieran mi oficina, la otra parte de mi oficina, veían que el título de la Facultad de Azul está en primer lugar por sobre todos los otros colgados, por supuesto. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo. Les quiero dejar este desafío. Sé que fui rápido, sé que tiré muchísimas a la vez, pero esa era la idea. Generalmente mis charlas siempre son así porque rompamos. Después, si quieren, cuando quieran, nos juntamos un día y charlamos de un tema puntual de lo que hablamos. Pero quería dar un panorama general, y más porque era la charla de apertura. Luego van a hablar de muchísimo, porque tienen aquí profesionales y especialistas, montones hablando de todos estos temas, pero quería dar la charla por este lado. Cuando quieran, estoy más que a disposición, y el que quiera, para conversar en detalle de alguno de estos temas. Les dejo una sola cuestión ahora. Les voy a preguntar qué es esto, para que vean cómo viene el futuro también del sector. ¿Qué es esto? Es carne, ¿no? Son unas chuletas, podríamos decir, unos cortes de carne y demás. Bueno, les cuento que esto, y esto es una extracción de LinkedIn, este señor que es el directivo de una gran empresa española, lo acaba de presentar hace pocos días. Son los primeros chuletones impresos en 3D, con carne hecha en un bioreactor en un laboratorio. Se los muestro, no quiero discutir sobre esto porque no es mi tema. Yo solamente se los quiero dejar como último slide, como desafío, para que pensemos entre todos esto que les decía. Mirar el sector agropecuario de hoy y del futuro es un debate, es un desafío grandísimo respecto de los temas que tiene. Así que estamos todos invitados a hacerlo. Los que ya somos profesionales somos más grandes, y los alumnos que están hoy aquí muchísimo más. Así que, señores, muchísimas gracias. Solamente decirles que en función de esto, el futuro es hoy, que pensábamos antes, el desafío es nuestro, y el éxito de todo esto será exclusivamente nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos. Si alguien me quiere conectar, ahí están mis redes sociales. Si apoyan su teléfono en el código QR, van a tener mi mail, teléfono y demás, por cualquier cosa. Así que, repito, muchísimas gracias a todos. Carlos, una pregunta. ¿Cómo crees que esta transformación de la Revolución 4.0 encuentra al sector agroalimentario en Argentina? Mira, como decía en la presentación, creo que en principio lo encuentra en un fuerte debate interno, por supuesto, con las restricciones que tenemos, aparte, nosotros, internamente en el país, por supuesto, y en el sector, y también de cuestiones estructurales, como la que trataba de mencionar. Todas estas cuestiones las miramos, pero tenemos grandes desafíos por delante. Uno es incorporarlo, y lo otro son los desafíos de infraestructura, de conexión y demás. Lo que sí es cierto es que hay una amplia cantidad de productores, empresarios y demás que lo están incorporando, y que además son tecnologías que ingresan de manera muy rápida y casi sin avisar, como nos ha pasado a nosotros por otro tipo de tecnologías en nuestra vida cotidiana. Así que eso es, creo, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para esto. Con lo cual, el sector cuenta con desafíos, y si vos me decís, ¿cuál es el primero? El primero es la infraestructura. Trabajar en conectividad del sector es fundamental. Es fundamental. La verdad que hay muchísimas posibilidades de armar proyectos interesantes. Inclusive a mí me toca interactuar con organismos internacionales de crédito y demás,
en esto, y la decisión de apoyar muchísimos proyectos de comercio electrónico, de trazabilidad con blockchain, de digitalización de empresas, y digitalizar a pequeños productores, comenzar a trabajar con pequeños productores, inclusive en la región pampeana y en la extrapampeana, en comercialización digital para determinados productos. Son temas en los cuales hay mucho interés, pero todavía nos encontramos con lo que yo les mostraba recién. Digo, tenemos provincias donde la conectividad digital está llegando al 5, 6 o 7% de los establecimientos agropecuarios. Con lo cual, allí tenemos un trabajo muy grande para hacer, y creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el sector. La infraestructura de conectividad no pasó, y les debe pasar a ustedes, con el desafío de la pandemia frente a la conectividad de las clases. Digamos, también, y sucede en muchísimas áreas lo mismo. Creo que el primero va por ahí. Otra pregunta, ¿cuál es el papel que juegan o deberían jugar los estados en esta temática de avanzada que llegan con la rapidez que vos lo planteaste? Creo que tiene, como te decía, creo que se trata de identificar prioridades, apoyar, por supuesto, la innovación por sobre todo. Yo creo que fomentar el ecosistema en la Argentina, nosotros tenemos, hay que tener en cuenta eso también, tenemos algunos apoyos que han ido surgiendo a lo largo de los años, que no son menores. La Argentina no es que tiene un ecosistema ACTEC de innovación, porque sí, digamos, como el que mostraba recién, el segundo, América Latina y el Caribe. Tenemos una ley de economía del conocimiento, sufrió modificaciones, pero que fue aprobada el año pasado, segunda versión, digamos, con lo cual existen políticas activas de alguna manera en ese sentido, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, yendo puntualmente, lo que considero es que hay que apoyar el sistema de innovación. En el caso del sector, el ecosistema de innovación AgTech debe ser apoyado en toda su dimensión, porque además hay capacidades increíbles. Cuando uno comienza a recorrer el país y empieza a identificar los casos, y la verdad que las universidades han cumplido en eso un rol importantísimo. Así que creo que eso, combinado con legislación y con algunos apoyos que se deben llevar y que se deben intensificar, no significa, no lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo no significa que esté todo hecho y que haya solamente que aprovechar beneficios que pueda dar el Estado, sino que el Estado también tiene un largo trabajo para hacer ahí de políticas activas. ¿Cuáles serían los cambios en la educación universitaria? Creo que hay que, particularmente, como te decía, como comentaba recién cuando hablaba del caso del posgrado de Derecho, creo que de alguna manera hay que empezar a ampliar cada vez más y a incorporar todo lo que tiene que ver con cultura digital e innovación. La mirada, en muchas universidades por supuesto está, y en muchas cátedras también, pero cada vez lo tenemos que intensificar más, porque nos están mostrando las universidades, las facultades que están yendo en ese camino, que están logrando grandes éxitos de profesionales. Nosotros tenemos universidades hoy por hoy en la Argentina que están llevando, que tienen profesionales que han desarrollado sistemas que están comercializando en Estados Unidos, por ejemplo, que han conseguido muchísima inversión a través de fondos de inversión, con lo cual creo que la capacidad de innovación y la cultura digital en todo esto va a ser fundamental, porque es uno de los ejes. Por supuesto que no es excluyente, es uno. Yo me dedico a cultura digital, por supuesto que seguir la innovación biológica y la innovación física son también desafíos muy importantes, pero la mirada de innovación y la mirada del cambio, como dice el Premio Nobel de Economía del año 2002, tenemos, que es Premio Nobel de Economía, pero es un psicólogo en realidad, que trabajó sobre el tema de economía de comportamiento. Él dice, lo que pasa es que a los humanos nos está pasando que hemos ido
todavía seguimos siendo lineales de pensamiento con respecto, y esa linealidad todavía no se nos adaptó al tipo de cambio que se ha dado y a la exponencialidad y velocidad del cambio que se ha dado. Entonces, bueno, tenemos que comenzar de alguna manera a transitar ese camino, y esto va a llevar tiempo y esfuerzo sin ninguna duda. Bueno, tengo una última acá. Desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo el sector empresarial argentino, esta transformación y la incorporación de esta tecnología al proceso de producción? Mira, Claudio, la verdad que el sector, hay algunos datos inclusive interesantes. Ahí está, me fui. ¿Estaba mostrando algo o no? ¿Estaba No. mostrando ahí algo? ¿Me Ahí, escuchan? Y ahí te escucho. había un gráfico, pero... Ah, bueno, justo, bueno, ahí está. Perdón, justo eso les quería mostrar. Bueno, ya está, total está terminando, no hay problema. No, lo que les quería decir era, hay algunos estudios que se han realizado en Argentina. Estamos todavía la adopción, por supuesto, es muy baja de tecnología. Miren, se realizó un estudio que era justo, miren, tenía ahí un dato que lo había puesto por si después quedaba tiempo y mostrárselos, así que viene perfecto la pregunta. Un estudio que hizo el BID Intal, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del BID, en donde analizó un grupo de casi 300 empresas argentinas, de las cuales una tercera parte o más, son empresas de maquinaria agrícola, empresas bio y de alimentos procesados. Y la verdad que cuando a esas 300 empresas se les pregunta la incorporación de tecnología de este tipo, en realidad solamente el 20-25% indicó que tenía un avance en este tipo de incorporación. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando se le preguntó sobre qué pensaban en los próximos 5 años, la verdad que ahí los números fueron significativamente cambiantes. La mayor parte contestó que el 30% ya ha comenzado a invertir en inteligencia artificial, en realidad aumentada, en Internet de las Cosas, el 43% de crecimiento de su inversión en temas de Big Data y de ciberseguridad. Entonces digo, de alguna manera existe toda una dinámica de idea de comenzar y de transitar un camino para adaptarse a este nuevo entorno. Pero por supuesto, cuando se le preguntaron cuáles eran los problemas que que presentaba la Argentina y que les presentaba el entorno para llevar adelante esto, por supuesto que el tema de mayor entidad fue la falta de acceso a financiamiento. Y el segundo, como lo venimos hablando hasta ahora, fue la inadecuada infraestructura para conexiones digitales. Esos fueron los dos centros de los 300 empresarios consultados. Después vinieron otros temas, desconocimiento de tecnología, falta de recursos humanos adecuados, pero el eje falta de financiamiento e inadecuada infraestructura fueron ejes centrales en todo este proceso. Así que con eso creo responder la pregunta que me estabas haciendo. Contesta Carlos. Ahí aprovecho y esas fueron las últimas preguntas, pero acá tengo 2 chats. Excelente presentación, felicitaciones. Bueno, coincido, excelente y oportuna la presentación. Carlos, muchísimas gracias, ha sido un valioso aporte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente gracias, les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada y en la de las 2 del día de mañana. Así que ha sido un enorme placer verlos y participar de esto. No podemos brindarte un Gracias a fuerte todos. aplauso, pero No, se dé cuenta que está está. todo bien. Muchísimas gracias.